El gerente expulsó al millonario del concesionario sin saber que él era el nuevo propietario. Pero solo unos minutos después, el mismo hombre al que intentaban echar sacó su teléfono con total frialdad. Marcó directamente al director regional. Y todo el salón quedó en silencio absoluto al escuchar dos palabras. Soy yo. Lo que ocurrió después destruyó por completo todos los prejuicios. Antes de comenzar esta historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando y si disfrutas relatos como este, síguenos y descubre cómo esta historia alcanza su punto más intenso. El millonario Baltasar Núñez Liriano estacionó su modesto auto en la parte trasera del concesionario Diamond Motors, el buque insignia que había adquirido recientemente como parte de una expansión silenciosa de su conglomerado empresarial. Era un hombre cuya fortuna se extendía por sectores que iban desde telecomunicaciones hasta infraestructura. Un estratega meticuloso que prefería caminar entre la gente sin llamar la atención. Aquella mañana llegó sin guardaespaldas, sin escoltas y sin el aura intimidante que solía rodear a los magnates. Solo un auto sencillo, una camisa de algodón, jeans ligeramente gastados y un par de zapatillas deportivas. Abrió la puerta, respiró hondo y contempló la imponente fachada del concesionario. No estaba allí para inspeccionar cifras ni contratos. Quería ver cómo funcionaba su inversión cuando nadie sabía que el dueño estaba presente. Era una práctica habitual suya. Observar desde abajo, entender el pulso humano del negocio antes de tomar decisiones. Al acercarse a la entrada principal, notó a un pequeño grupo de empleados charlando cerca de la recepción. El murmullo de risas y conversaciones informales atravesaba las puertas de cristal. Baltasar empujó la puerta. El aire acondicionado lo envolvió con un soplo frío, un alivio inmediato frente al calor abrumador del exterior. El aroma a cuero recién tratado y cera fresca llenaba la sala de exposición. Las luces brillantes hacían que cada vehículo pareciera más lujoso de lo que realmente era. En cuanto entró, sintió las miradas. Breves, fugaces, pero nítidas. Había un cambio sutil en el ambiente, un silencio que se escondía detrás de las sonrisas tensas. La ropa sencilla del visitante no coincidía con la idea que el personal tenía de un comprador de autos de lujo. Baltasar lo notó, como siempre lo hacía, pero no permitió que nada altera su semblante tranquilo. Desde el extremo opuesto de la sala, apareció Mariana, gerente general del concesionario. Una mujer de mediana edad, rasgos afilados y una mirada aún más aguda. Su blazer entallado y tacones perfectamente pulidos proyectaban autoridad, mientras el portapapeles bajo su brazo confirmaba su papel como guardiana del orden. Caminaba con determinación, sus pasos repicando con firmeza sobre el suelo pulido. «Disculpe», comenzó con una voz fría, afilada como una hoja. «¿Puedo ayudarle en algo?» Baltasar sonrió con calma. «Solo estoy mirando», respondió, señalando los autos con un gesto relajado. Los ojos de Mariana se estrecharon apenas mientras lo examinaba de pies a cabeza. Su sonrisa profesional vaciló, dejando entrever un matiz menos amable. «¿Está usted aquí para comprar un coche?», preguntó con un tono cargado de duda. «Tal vez», dijo él, sin perder la serenidad. Los labios de Mariana se apretaron. «Bueno, aquí atendemos solo a una clientela muy específica. La mayoría de nuestro inventario requiere una precalificación. Quizá podría recomendarle otro concesionario antes de que pierda su tiempo aquí». Antes de que pudiera terminar, otro empleado llamó desde el fondo. «Mariana, el repartidor ya está aquí». Ella titubeó, pero rápidamente recuperó el control. Volvió a mirar a Baltasar como si asegurara que no se moviera demasiado lejos. «¿Está asumiendo que no estoy calificado para comprar aquí?», preguntó él con suavidad. La pregunta la tomó por sorpresa, aunque solo un instante. «Solo intento ahorrarle tiempo»,
respondió con una sonrisa tensa. Estos vehículos empiezan en 6 cifras. Quizás sería mejor orientarlo hacia algo más accesible para su bolsillo. Baltazar levantó una ceja. Era un hombre acostumbrado al prejuicio silencioso, el millonario que prefería vestirse como ciudadano común. No reaccionó. No necesitaba hacerlo. Caminó hacia un elegante coupé plateado, fingiendo interés, aunque no le importaban los autos de lujo. Pasó los dedos por la manija de la puerta. «Bonito coche», comentó. Mariana frunció ligeramente el ceño. «Sí, lo es. Pero le pediría que no toque los vehículos». Baltazar soltó la manija. «Está bien. ¿Qué me recomendaría entonces para alguien como yo?» Mariana parpadeó, sorprendida por la franqueza. «Quizá algo más económico. Puedo darle indicaciones a un concesionario de autos usados». Baltazar esbozó una sonrisa muy suave, casi imperceptible. Había visto suficiente. «Interesante suposición», murmuró. Mariana, queriendo recuperar el control, se giró y anunció: «Volveré con una lista de opciones». Cuando regresó, traía un portapapeles como si fuera un escudo. «Aquí tiene», dijo, entregando una hoja impresa. «Algunos vehículos más adecuados para su situación». La lista estaba llena de autos usados, sedanes antiguos y modelos económicos. Baltazar la dobló tranquilamente y la guardó. «Aprecio el esfuerzo». Mariana quedó desarmada por la cortesía inesperada. «Solo soy realista», insistió. «Diamond Motors no es para todos. No quiero hacerle perder tiempo». Baltazar la miró directamente. «¿Qué exactamente le hace pensar que no soy un cliente ideal?» Mariana cruzó los brazos. «He estado en este negocio muchos años. Sé cuando alguien está fuera de su alcance». «¿Fuera de alcance?», repitió él. Interesante. Por primera vez, ella mostró un destello de incertidumbre. Baltazar respiró hondo. «Llame al director del concesionario. Creo que juntos podremos encontrar una solución». Mariana soltó una carcajada incrédula. «El director no está disponible para cualquiera». «Estoy seguro de que sí lo estará», respondió Baltazar. «Solo debe llamarlo». Ella apretó los labios, conteniendo la impaciencia. «Mire, señor, esta situación ya es ridícula. Si no quiere reunirse con un asesor de ventas, tendré que pedirle que se retire, o llamaré a seguridad». Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de tensión. Baltazar sacó su teléfono. «Está bien. Haré la llamada yo mismo». Mariana lo miró confundida. «¿A quién está llamando?» «Al director», respondió con calma. Marcó. Esperó un par de segundos. «Sí, soy yo. Estoy en el concesionario. Solo un malentendido. Avísale que estoy aquí». Guardó el teléfono. «Llegará en breve», anunció. Mariana abrió los ojos, pálida. «¿Quién? ¿Quién es usted?» Baltazar no respondió. «Supongo que lo descubrirá». Y así, el ambiente entero de Diamond Motors contuvo la respiración. El sonido de la puerta principal abriéndose cortó el silencio como una hoja fina, y todas las miradas se dirigieron hacia la entrada, donde un hombre de traje azul marino, pulido hasta brillar, avanzaba con paso firme. Su rostro sereno mostraba la seguridad de quien está acostumbrado a tomar decisiones de peso, pero sus ojos, al ver a Baltazar, se iluminaron con un gesto de reconocimiento inmediato. «Señor Núñez Liriano», exclamó con voz cálida, extendiendo la mano con total respeto. «Qué gusto verlo por aquí». El ambiente entero se tensó como una cuerda demasiado estirada. Mariana sintió que las piernas le temblaban y casi se le cayó el portapapeles de las manos al escuchar el nombre completo. Baltazar estrechó la mano del hombre con una calma impecable, sin apresurarse, como si todo lo que acababa de ocurrir hubiese sido simplemente una observación más en su larga lista de experiencias humanas.
Gracias por venir, Alex. Lo aprecio mucho. Respondió con una sonrisa breve pero sincera. El personal del concesionario quedó paralizado. Alex, el director regional, miró alrededor con el ceño levemente fruncido, ya intuyendo que algo no estaba bien. Su mirada aterrizó sobre Mariana, que se encontraba rígida, con los ojos muy abiertos. «Veo que ya conociste al señor Núñez Liriano», dijo Alex. Su tono era amable, pero ocultaba un filo que Mariana captó al instante. Ella abrió la boca intentando articular algo, pero no logró emitir ni una palabra. No me percaté», murmuró finalmente, tragando saliva. Alex levantó una ceja, casi incrédulo. «¿No te percataste? Él es el nuevo dueño de este concesionario. Y por lo visto, esta no ha sido precisamente una bienvenida ejemplar». Baltazar levantó ligeramente una mano, sin perder la serenidad. «Está bien, Alex. Creo que Mariana y yo simplemente empezamos con el pie izquierdo». Había una calma tan firme en su voz que todos los presentes sintieron un estremecimiento. No era un regaño ni una absolución, solo una observación cargada de un peso imposible de ignorar. Mariana, en cambio, estaba pálida como la cera. Dio un paso hacia atrás, como si necesitara afirmarse contra algo sólido para no caer. «Yo... Lo siento mucho, señor», dijo con voz quebrada. «No lo sabía». Baltazar la observó con una expresión impenetrable, gentil pero inquebrantable. «¿No sabías qué, Mariana?», preguntó con suavidad, pero dejando en claro que no buscaba excusas huecas. ¿Que alguien como yo podría ser dueño de un lugar como este? ¿O que alguien vestido como yo podría pertenecer aquí? La gerente abrió la boca, pero ninguna palabra salió, solo un silencio que lo decía todo. Baltazar sostuvo la mirada un instante más, antes de inclinar la cabeza y volverse hacia Alex. «Reunamos a todos en la sala de conferencias. Creo que es momento de hablar sobre la cultura de este lugar». El personal se movió como un grupo de estudiantes sorprendidos por una inspección inesperada. Nadie habló. Nadie se atrevió a mirar directamente a Baltazar mientras entraban a la elegante sala de conferencias iluminada por luces blancas y silenciosas. El ambiente era sofocante, cargado de tensión y vergüenza contenida. Mariana se sentó al fondo de la sala, y su postura, que habitualmente irradiaba autoridad, ahora era la de alguien reducido por la incomodidad y el miedo. Baltazar permaneció de pie frente a todos, con la misma postura relajada que había mantenido desde que llegó, pero su presencia dominaba la habitación sin necesidad de elevar la voz. Alex se apoyó en la pared con los brazos cruzados, atento, dejando claro que esa reunión no era un formalismo. Baltazar respiró profundamente antes de hablar. «Gracias por venir con tan poca antelación», comenzó. «Para quienes no lo saben, mi nombre es Baltazar Núñez Liriano y desde el mes pasado soy el nuevo propietario de Diamond Motors». Hubo murmullos discretos, algunos de genuina sorpresa, otros de culpabilidad evidente. Varios empleados evitaban mirarse entre ellos, conscientes de que, aunque no habían actuado como Mariana, también habían permitido que el juicio superficial fuera parte de la dinámica cotidiana. Baltazar continuó, sin alterar su tono sereno. «Vine hoy por una razón muy simple. Quería ver cómo funciona este lugar cuando nadie sabe quién soy. Quería sentir lo que siente cualquier cliente que entra por estas puertas». Dejó que las palabras se asentaran, silenciosas como piedras pesadas cayendo al fondo de un lago. «Y lo que viví hoy fue decepcionante», añadió finalmente. «No por el servicio ni por la calidad de los autos, sino por algo mucho más grave, el prejuicio». Mariana cerró los ojos un instante, como si las palabras le cayeran directamente sobre el pecho. Vendedor joven, sentado a unos asientos de distancia, levantó tímidamente la mano.
Señor Núñez Liriano, creo que todos tratamos de ser respetuosos, dijo, pero a veces es difícil no hacer suposiciones. Baltazar asintió lentamente. Lo entiendo. Todos tenemos prejuicios. Todos tenemos ideas preconcebidas basadas en experiencias, en apariencias, en historias que nos contamos a nosotros mismos. Pero aquí, en este concesionario, la excelencia no puede basarse solo en lo que vendemos. Debe basarse en cómo tratamos a cada persona que entra por esa puerta. Silencio. Silencio pesado, honesto, necesario. La excelencia, continuó él, no está en las cifras ni en los vehículos relucientes, sino en la forma en que una persona, aun si no parece encajar en sus expectativas, es recibida, atendida y respetada. Sus ojos se movieron lentamente hacia Mariana, que permanecía quieta, casi demasiado quieta, con las manos entrelazadas en su regazo. Mariana, dijo con suavidad, y cada empleado giró la cabeza hacia ella. ¿Quisieras decir algo? La gerente tragó saliva. Su rostro estaba encendido por la vergüenza, pero logró articular. Cometí un error. Un error serio. Juzgué mal. Y lo lamento profundamente. Baltazar asintió con un gesto difícil de descifrar. Gracias por reconocerlo. No se trata de señalar culpables. Se trata de entender que el respeto no es opcional. Es un valor fundamental. Se detuvo un instante, como si necesitara asegurarse de que cada palabra quedara grabada. Desde hoy, implementaremos nuevas capacitaciones para garantizar que cada cliente, sin importar su apariencia o su origen, sea tratado con dignidad. La sala permaneció en un silencio total, pero ya no era el silencio tenso de antes, sino uno que empezaba a transformarse en aceptación, en reflexión, en una comprensión profunda de que algo tenía que cambiar. Baltazar respiró hondo, relajando un poco los hombros. No vine aquí para humillar a nadie, vine para entender qué tipo de cultura he heredado y cómo podemos mejorarla. Nadie se movió. Nadie habló. El peso de sus palabras permanecía suspendido en el aire, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar durante unos segundos. Baltazar dejó que ese silencio lo envolviera antes de prepararse para lo que vendría después. Cuando la reunión terminó y los empleados comenzaron a dispersarse por los pasillos, el aire dentro del concesionario aún conservaba un temblor invisible, como si cada pared hubiese absorbido la tensión que acababa de vivirse. Baltazar salió de la sala de conferencias sin prisa, manteniendo ese paso tranquilo que parecía marcar un ritmo propio, uno que no pertenecía al ruido del trabajo diario ni al murmullo inquieto del personal. Caminaba como quien piensa, no como quien huye. Cada movimiento suyo llevaba una quietud que contrastaba con el torbellino emocional que había dejado atrás. Mientras avanzaba por el pasillo principal, notó algo que no había percibido antes. Las voces apagadas detrás de una de las puertas entreabiertas no tenían el tono habitual del personal. Había algo más áspero, más humano, casi temeroso. No solía detenerse para escuchar conversaciones ajenas, pero esta vez se quedó en silencio. No por curiosidad, sino porque entendió que ese instante revelaría algo que jamás habría visto si no hubiese venido aquel día sin anunciarse. Dentro de la pequeña oficina, dos vendedores discutían en voz baja. «Te dije que un día nos iba a pasar», decía uno, con la respiración entrecortada. «Tanta prepotencia aquí adentro no puede ocultarse para siempre». «¿Pero qué querías que hiciera?», respondió el otro. «Mariana siempre nos enseña a filtrar a los clientes». «¿Qué se supone que entendamos con eso? ¿Que juzguemos por la ropa, por el coche, por la manera en que entra alguien?» Baltazar escuchó sin moverse, no con ira, sino con una lucidez fría y clara. No era Mariana la única que había adoptado esa cultura. La cultura era un espejo que reflejaba lo que se había permitido crecer durante años. «Ella no va a cambiar», dijo el primero con un suspiro derrotado.
Nunca lo hace. Y ahora, mira lo que pasó. No lo sé, respondió el otro. ¿Viste cómo lo miró al final? Estaba pálida. Como si por primera vez en su vida se hubiera dado cuenta de que no siempre tiene la razón. Hubo un silencio breve, un silencio que pesó más que los murmullos anteriores. Solo espero, añadió el segundo, que no tengamos que pagar nosotros por algo que siempre nos dijeron que hiciéramos. Baltazar retrocedió sin hacer ruido. No quería que supieran que los escuchó, no por esconderse, sino porque entendía que aquellas palabras no estaban hechas para él, sino para el espejo que él mismo había sostenido frente al equipo. Continuó caminando hasta llegar a la sala principal. Allí, frente al ventanal enorme que daba a la calle, una mujer mayor esperaba con una mirada cálida pero inquieta. Era una cliente real, no una empleada, y su presencia traía un contraste inesperado a la mañana que ya parecía infinita. Tenía el cabello recogido en un moño sencillo y un bolso gastado colgando de su hombro. No tenía la apariencia de alguien que viniera a comprar un auto nuevo, pero sus ojos tenían una determinación que Baltazar reconoció de inmediato. La determinación de quien llega con ilusión, aunque la vida no le haya dado demasiadas. Antes de que él pudiera acercarse, Mariana apareció también, casi como un reflejo automático de su deber, pero esta vez sin la postura rígida que había exhibido antes. Se detuvo frente a la mujer con una sonrisa nerviosa que parecía contener más humildad que costumbre. «Buenos días, señora», dijo. «¿Puedo ayudarla en algo?» La mujer, sorprendida por la atención, parpadeó un par de veces antes de responder. «Sí, me dijeron que aquí podía encontrar un coche usado, pero fiable. El mío ya no da para más». Mariana asintió, pero su voz tembló ligeramente, como si cada palabra implicara un ajuste interno. «Con mucho gusto», dijo. «Déjeme mostrarle algunas opciones». Y allí, frente a Baltazar que observaba en silencio, ocurrió algo que marcó un cambio que no se podía entrenar ni fingir. Mariana no analizó la apariencia de la mujer, no frunció el ceño. No evaluó su bolso desgastado ni sus zapatos sencillos. Simplemente la trató como a cualquier cliente que buscaba un auto. Caminó junto a ella hacia la sección de vehículos usados, explicando características, ventajas y precios, como si estuviera acompañando a alguien importante. Y aunque su voz seguía algo inestable, había en su manera de hablar una suavidad nueva, casi tímida, casi redentora. Baltazar se mantuvo a la distancia, sin intervenir, permitiendo que la escena se desarrollara con naturalidad. Observó cómo Mariana inclinaba ligeramente la cabeza para escuchar mejor, cómo se tomaba el tiempo para explicar diferencias entre modelos, cómo incluso sonreía de forma sincera cuando la cliente hacía una pregunta. Era un acto simple, cotidiano, pero para Baltazar era la prueba más clara de que la lección había comenzado a germinar. Después de unos minutos, la mujer mayor señaló un sedán modesto de color vino tinto, con líneas clásicas y un interior sencillo. Este puede ser el mío», dijo con un brillo especial en los ojos. Mariana sonrió, sin exhibición, sin protocolo. Solo sonrió. «Creo que es una buena elección», respondió, «y puedo ayudarla con el financiamiento si lo necesita». La mujer se llevó una mano al pecho con un gesto emocional. «Gracias, hija. No esperaba tanta amabilidad». Mariana bajó la mirada, avergonzada pero agradecida por esas palabras. «Es lo que usted merece», dijo suavemente. Baltazar sintió un leve nudo en la garganta, no de sentimentalismo sino de satisfacción tranquila. Esa frase, esa simple frase, era la primera piedra del cambio real. Cuando la señora se alejó para revisar los documentos, Mariana se giró, creyendo que nadie la observaba, y dejó escapar un suspiro tembloroso.
como si la tensión acumulada por horas finalmente encontrara salida. Baltazar se acercó despacio, no para confrontarla ni para señalar nada, sino para darle una oportunidad de decir algo que quizás no se atrevía a decir en voz alta. Ella lo vio aproximarse y su postura se enderezó instintivamente, aunque sus ojos aún guardaban restos de la vulnerabilidad reciente. «Lo vi», dijo él con voz tranquila. «Lo que hiciste recién». Mariana apretó los labios, temiendo un juicio. Pero Baltazar añadió, con una suavidad que no admitía duda: «Eso es un buen comienzo». La gerente bajó la mirada, pero esta vez no por vergüenza, sino por gratitud. «Estoy intentando cambiar», dijo en voz baja, «y sé que no será fácil». Baltazar asintió lentamente, sin pedir más explicaciones. «Lo importante es que lo intentes». Porque el respeto no es un discurso, Mariana. Es una práctica. Ella respiró hondo, como si esas palabras fueran el cierre perfecto para todo lo que había sentido desde la mañana. Y por primera vez, desde que él entró al concesionario, lo miró no como dueño, no como autoridad, sino como alguien que la había obligado a ver algo que quizás llevaba demasiado tiempo ignorando. Baltazar sonrió apenas, con esa serenidad que lo caracterizaba, y se alejó unos pasos, dejándola sola con la certeza de que no había sido humillada, sino transformada. En ese instante, mientras el murmullo del concesionario volvía a la normalidad, supo que la historia aún no había terminado, pero que por fin avanzaba hacia el lugar correcto. El concesionario había recuperado su ritmo habitual, pero debajo de aquella rutina pulida había un pulso distinto, una vibración silenciosa que apenas podía percibirse si uno no tenía el oído atento. Baltazar lo notó en cada detalle, en el modo en que los vendedores ahora bajaban la voz para escucharse entre sí, en la forma en que murmuraban con cautela antes de acercarse a un cliente, en las miradas que intercambiaban como si intentaran descifrar quién serían a partir de ahora. No era miedo, no era vergüenza, era conciencia. Y para Baltazar, eso valía más que cualquier palabra pronunciada durante la reunión. Se detuvo frente a un vehículo utilitario deportivo de color grafito, cuya carrocería reflejaba pequeños destellos de luz, como si respirara. Levantó la vista y vio a Samuel, el vendedor joven que se había acercado antes. Ahora hablaba con otro compañero, pero la forma en que lo hacía había cambiado. Ya no parecía intentar demostrar nada, ya no inflaba el pecho con inseguridad disfrazada. Parecía más humano, más atento, más dispuesto a escuchar. Baltazar no intervino. Solo observó, como siempre hacía cuando buscaba entender lo que estaba creciendo detrás de las palabras. Mientras tanto, Mariana apareció a lo lejos, acompañando a la señora mayor hacia la oficina de financiamiento. La gerente se movía con una calma distinta, sin apresurarse, como si cada paso que daba fuera parte de una decisión consciente de no repetir las actitudes que la habían llevado al error. Baltazar la siguió con la mirada, no para supervisarla, sino para asegurarse de que aquello no fuera una actuación pasajera. Sin embargo, algo en su postura, en la forma en que inclinaba la cabeza para escuchar, en la forma en que hablaba sin rigidez, dejaba claro que el cambio no era impostado. Era frágil, sí, pero era real. La señora salió de la oficina unos minutos después con un sobre en las manos y una sonrisa que tenía la misma emoción que un amanecer. «Gracias, hija», dijo mientras tomaba las llaves del sedán que había elegido. «De verdad, gracias. Nadie me había tratado así en mucho tiempo». Mariana se mordió el labio inferior para contener la emoción. «Es lo justo», respondió, sin buscar protagonismo. Cuando la cliente se marchó, Mariana se quedó de pie mirando por la ventana como si necesitara absorber ese momento para entenderlo por completo. Baltazar se acercó con suavidad, y cuando ella lo vio llegar,
enderezó la postura casi por reflejo, pero su expresión no buscó esconder nada. Quería asegurarme de que la señora saliera bien atendida, dijo Mariana, como si necesitara justificar su presencia allí. «¿Lo hiciste bien?», respondió Baltazar sin adornos. «Muy bien». Ella respiró hondo, pero antes de que pudiera decir algo más, un hombre de traje oscuro entró por la puerta principal con un porte seguro y un maletín elegante. Su mirada recorrió el lugar con precisión y se detuvo en el área de vehículos premium. Mariana bajó automáticamente la mirada, como si los viejos hábitos quisieran resurgir, pero esta vez los contuvo. Baltazar se mantuvo a un lado, silencioso. El hombre avanzó con paso firme hacia la zona de exposición y comenzó a inspeccionar un sedán de alta gama. Mariana lo observó desde lejos, indecisa. Baltazar lo notó. «Ve», dijo con un tono que no era orden, sino impulso. «Atiéndelo como atendiste a la señora, no por el traje, por la persona». Mariana tragó saliva y avanzó hacia el cliente, sus tacones golpeando el suelo con un ritmo que ya no era autoritario, sino consciente. «Buenos días, señor», saludó. «¿Le interesa este modelo?». El hombre la miró con un gesto serio, casi impenetrable. «Estoy evaluando», respondió con voz firme. Mariana no retrocedió, pero tampoco buscó mostrarse superior. Se situó a un lado y comenzó a explicar características con claridad, sin exageraciones ni suposiciones. Lo sorprendente fue que el hombre, que al principio parecía distante, aflojó el gesto lentamente. Sus respuestas se volvieron más fluidas, más abiertas. Y cuando Mariana terminó de explicar, él asintió con una expresión serena. «Se nota que conoce el vehículo», dijo. «Me gusta su forma de atender». Mariana no sonrió con orgullo, solo inclinó la cabeza con humildad. «Gracias», respondió. «Intento hacer mi trabajo lo mejor posible». Baltazar, desde lejos, observó la escena con una satisfacción contenida. No por el cliente, ni por la potencial venta, sino por la manera en que la gerente, aquella misma mujer que lo había casi expulsado horas antes, estaba aprendiendo a reconstruir una ética que no siempre había formado parte del concesionario. Era un signo de esperanza, pero también un recordatorio de lo frágil que podía ser ese proceso. Más tarde, cuando el cliente se marchó y la sala recuperó su calma, Mariana se acercó a Baltazar por propia iniciativa. Tenía los ojos un poco brillantes, seguramente por la tensión acumulada. «No sé si lo estoy haciendo bien del todo», confesó, «pero estoy intentando cada minuto». Baltazar sostuvo su mirada con una calma que no necesitaba palabras largas. «El cambio no ocurre de golpe. Paso a paso está bien». Mariana asintió, y por un instante pareció que su respiración encontraba un ritmo más estable. El sol comenzaba a inclinarse hacia la tarde, bañando la sala con una luz dorada que suavizaba incluso los bordes del metal. El concesionario parecía respirar de una manera diferente, como si el día, con todos sus tropiezos y revelaciones, finalmente estuviera encontrando un cierre. Pero aún faltaba una última capa de verdad, una última conversación que sellaría el sentido de todo lo vivido aquel día. Y Baltazar sabía que el momento se acercaba, como una sombra que avanza despacio pero segura hacia el centro de la escena. La tarde avanzó con una suavidad inesperada mientras el concesionario respiraba un aire más limpio, más humano, casi como si las paredes hubieran dejado de sostener el peso de los prejuicios que antes se movían entre los pasillos como corrientes frías. Baltazar permaneció un momento mirando hacia la calle a través de uno de los amplios ventanales. La luz anaranjada tocaba los autos estacionados afuera con una calidez que parecía convertir el concreto en una película dorada. Y allí, en ese silencio tibio, sintió que el día se acercaba a su verdadero desenlace. Mariana apareció nuevamente, pero esta vez
sin papeles en la mano, sin prisas, sin escudos. Se acercó a Baltazar con una timidez tranquila que no había mostrado en ningún momento antes. No era la timidez del miedo, sino la de alguien que finalmente había comprendido la magnitud de lo que había estado perdiendo en su forma de mirar a los demás. «Señor Núñez Liriano», comenzó, «hay algo que no pude decir antes». La fragilidad en su voz no contradecía su postura, más bien la reforzaba. Baltazar giró ligeramente hacia ella. «Dime». Mariana respiró hondo, como si necesitara asegurarse de que cada palabra fuera la correcta. «Sé que cometí un error grave esta mañana, y quizá lo que más me afectó no fue que usted fuera el dueño, sino darme cuenta de que podría haber tratado así a cualquier persona, no solo a usted. Podrías haber humillado a alguien que realmente necesitaba apoyo». La voz se le quebró apenas, pero continuó. No sabía cuánto daño puede causar una suposición hasta que lo vi en sus ojos. Baltazar sostuvo la mirada sin dureza, sin reproche. Los ojos no juzgan, Mariana, solo reflejan. Ella cerró los ojos un instante para asimilar esas palabras. Nunca pensé que el respeto pudiera tener tantas capas, murmuró. Siempre creí que bastaba con ser eficiente, con no cometer errores administrativos. No entendía que también había que cuidar la dignidad. Baltazar asintió una sola vez, con ese gesto que no marcaba superioridad, sino reconocimiento. La eficiencia hace funcionar el negocio, la dignidad lo mantiene vivo. Mariana dejó caer los hombros apenas, como si finalmente hubiera soltado un peso que llevaba demasiado tiempo cargando sin darse cuenta. «Gracias», susurró. «No por perdonarme, sino por enseñarme algo que jamás habría aprendido sola». Él no respondió de inmediato. Observó a lo lejos, hacia el interior del concesionario, donde Samuel conversaba con otro compañero con un entusiasmo medido, donde los clientes eran atendidos con más calma, donde el ambiente había adquirido un nuevo tono, más cálido, más atento. «No vine a enseñar», dijo al fin, «solo vine a observar. El aprendizaje es tuyo». Ella bajó la mirada, no por vergüenza sino por gratitud profunda. Cuando volvió a alzarla, sus ojos tenían una claridad distinta, una certidumbre que no había tenido antes. En ese preciso momento, Alex se acercó con un paso firme, respetuoso como siempre. «Jefe, ya está todo listo para la revisión de inventario de la próxima semana. El equipo está comprometido». Baltazar asintió satisfecho. «Bien, Alex, sigamos por ese camino». Después de despedirse, Alex se alejó y dejó a Mariana y a Baltazar de nuevo en el silencio suave de la tarde. Un silencio que ya no era incómodo, sino lleno de significado. Baltazar se giró hacia la salida. Mariana lo siguió unos pasos, impulsada por un gesto casi involuntario. «¿Volverá pronto?», preguntó con una voz que deseaba mejorar, avanzar, mantener viva la transformación. Baltazar sonrió apenas, con una serenidad que no necesitaba más palabras. «Vendré cuando menos lo esperen. Lo importante es que sepan trabajar bien sin que yo esté». Mariana asintió, entendiendo más de lo que revelaban sus palabras. Y cuando él se alejó, no lo vio como un jefe inalcanzable, sino como la chispa que había encendido una luz nueva dentro de ella y del equipo entero. Una luz que, si sabían cuidarla, podría transformar ese lugar en algo más humano que cualquier concesionario de lujo. Baltazar salió a la calle. El aire fresco golpeó su rostro con una dulzura silenciosa. Se dirigió a su auto, el mismo auto modesto que había provocado el malentendido de esa mañana, y apoyó una mano sobre el techo con gesto tranquilo. No necesitaba más. Él sabía quién era, sabía lo que valía, y sabía que la grandeza no se medía por la apariencia sino por la capacidad de cambiar lo que tocaba. Cuando encendió el motor, miró una última vez la fachada de Diamond Motors,
bañada ahora por la luz dorada del atardecer. Y en ese instante, sintió que el día había cerrado un círculo perfecto. Había llegado como un desconocido y se marchaba como un espejo que había obligado a todos a verse de verdad, sin adornos, sin máscaras. El auto avanzó lentamente hacia la salida, dejando atrás un día que no sería recordado por contratos firmados ni cifras logradas, sino por algo mucho más importante: la transformación invisible del corazón de un equipo. Una transformación pequeña, frágil, pero auténtica. Y mientras el horizonte se extendía frente a él, Baltazar Núñez Liriano supo con absoluta certeza que aquel cambio, por más silencioso que fuera, era la verdadera victoria. Porque la riqueza no es el dinero que uno acumula, sino la humanidad que uno siembra. Y ese día, sin buscarlo, él había sembrado más de lo que cualquiera en el concesionario podría comprender.